Con la gracia de Dios vamos a intentar iluminar un poquito el tema que nos ha correspondido en estas jornadas, que creo que son de gran importancia pues para nuestra formación personal, para la formación también del movimiento como tal, Católicos en Acción. Y una vez que las personas mejoran, sus corazones se enriquecen, pues eso luego produce muchos frutos apostólicos. Una de las cosas que impresionan es la influencia que tiene cualquier aspecto de la vida humana en los demás. Por ejemplo, hoy se desprecia mucho el aspecto intelectual, pues el conocer la verdad es de una eficacia enorme a la hora de vivir rectamente. Querer vivir santamente si uno no conoce la verdad es casi imposible. Por eso cuando se ha dicho, bueno, aunque sean de otras religiones se pueden salvar. Hombre, claro, para Dios nada imposible, puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Pero si conocen la verdad es muchísimo más fácil ser buenos. Si no conocen la verdad, aunque quieran, no sabrán ser buenos. Pues esto en todos los campos. Si nosotros estamos bien formados, conocemos la doctrina de la Iglesia, que es riquísima, sobre el apostolado seglar, pues eso va a redundar en que luego nuestro apostolado sea más eficaz, nuestro apostolado sea más intenso, y si no, no. No, pero tenemos mucha buena voluntad y vamos a hacerlo muy bien. No. O sea, esto se ve en todos los campos, ¿no? En fútbol, pues uno puede tener mucha voluntad, esforzarse mucho. Mira, es un negado, pobre, déjalo, no vale, no vale. No, pero es buenísimo, hombre, sí, es buenísimo, pero para llevar el botiquín, para otra cosa no puede jugar, no sabe. Entonces vamos a ver que en la medida en que conozcamos la doctrina de la Iglesia la haremos vida, si no es imposible. Hombre, Dios hace milagros, pero los milagros se hacen de vez en cuando, no todos los días a todas horas. Vamos a profundizar en los fines del apostolado seglar, que es lo que nos ha correspondido, ya no me acuerdo qué número era, de la Apostólica Natositatem, que como veis, un poco el plan hecho de las charlas es dividir en varios puntos lo que es el decreto del apostolado seglar que dio el Concilio Vaticano II, dando las orientaciones que hoy eran más necesarias para los seglares para vivir de acuerdo con su fe. Entonces vamos a ver los fines que, así grosso modo, los fines que indica el concilio, con un gran equilibrio, son el testimonio de vida cristiana, segundo lugar, la ordenación de las realidades temporales según Dios, y tercero, el servicio a la comunidad eclesial. O sea, el cristiano laico está llamado a dar testimonio de su vida, ese es el primero fundamental de los apostolados, si no da testimonio los otros pues es imposible, pero no basta con dar testimonio, sino que es necesario trabajar para que el mundo sea ordenado según Dios. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de estos puntos en qué consiste, los principales aspectos que hay implicados en cada uno de ellos. Y tercero, no basta con dar un testimonio de vida y en la vida social, política, cultural, ordenarla según Dios, sino que también hay un aspecto de colaboración directa con el apostolado, digamos, oficial de la Iglesia, ¿no? En 1000 campos de catequesis, de colaboración con Cáritas en las parroquias, etcétera, etcétera, en los movimientos apostolado seglar, etcétera. Bien. Entonces, se nos exige, decía el Papa Juan Pablo II en un discurso a los laicos en 1988, que es como digamos con el que empiezo y luego ya nos metemos en cada uno de los campos, se exige de vosotros una profunda unión con la Iglesia, una profunda fidelidad a su ministerio, el ministerio de la Iglesia, a la función para la cual ha venido, que es salvar al mundo, que es evangelizar a los hombres y ordenar el mundo de acuerdo con Dios, porque si no, lo primero no se puede llevar a cabo. Que mucha gente está, bueno, lo vamos a ver después, pero metida en la parroquia, en tal, pero a mí la vida cultural, social es imposible, yo no puedo hacer nada. Pues entonces no eres realmente cristiano, no cumples tu misión. Las dos cosas son necesarias. Y sí puedes tener mucha eficacia. Todo ello no significa disminuir
todo esto de la fidelidad al ministerio, a la unión con la Iglesia, no significa disminuir la justa autonomía de los laicos en orden a la consagración del mundo. Vamos a ver cómo hay muchos campos en los cuales no hay una respuesta de la Iglesia, ni puede haber. Tiene que ser el laico el que la fabrique, tiene que ser bajo su personal responsabilidad. Entonces, se trata más bien en situar esta justa autonomía en la luz que le corresponde. Hay unos principios morales, de los cuales no me puedo separar, hay unas orientaciones doctrinarias de la Iglesia que tengo obligación de seguir, pero luego hay un campo enorme de creatividad para cada uno de los laicos. Bien, la dinámica de vuestra misión, tal y como lo entendéis, lejos de dejarlo de la vida de la Iglesia, se realiza en unidad de caridad con ella. Pues entramos en esta caracterización del apostolado del laico. Los laicos, esto lo paso muy deprisa, ayer se vio y yo creo que bastante bien, en los dos ponentes, que se ha presentado a los laicos como miembros activos y responsables de la Iglesia, el Vaticano II. Eso ha sido contundente. Miembros activos y responsables, investidos de su misión de salvación y ha abierto amplias perspectivas a sus peculiares carismas y a su creatividad. Como todo eso lo hemos visto ayer, lo podemos pasar más deprisa. Pero realmente la santidad de los laicos, también lo apuntaba uno, o los dos, no me acuerdo, como la santidad de estos miembros, o sea, la vocación de los miembros laicos se realiza en la actividad apostólica. No, yo soy un laico santísimo, así que me meto en mi casa y ahí me dedico a una vida contemplativa magnífica. Pues usted está fallando, ¿eh? Eso de Dios no viene. Igual que el monje que se pensara, se dijo el ejemplo, pues venga, mañana, a ver, parece que los obispos necesitan, mañana me voy por ahí a algunas parroquias, voy a organizar, yo nunca lo he organizado nadie en las parroquias, no sé, usted, su vocación no es esa. Aunque no haya párroco, su vocación es otra, es contemplativa. Bien, entonces el apostolado, por lo tanto, ha de ser ejercitado por los laicos en modo de levadura. Y a través de este modo de levadura se esfuerzan por impregnar todas las cosas con el espíritu del Evangelio, para fortaleza y incremento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ya se va apuntando, creo que lo voy a decir después, pero como hay tantas cosas que decir, esto es como ayer que uno veía todos los folios que quedaban, voy a intentar ir resumiendo, porque si no hay tantos que esto es imposible. Bueno, pues por si acaso, más vale repetirlo, como decían ayer, 3 veces que no decirlo ninguna, pensando que luego lo voy a decir. El apostolado específico es la impregnación de las cosas del mundo con el espíritu del Evangelio. Es decir, que el laico tiene como apostolado propio, pues dar catequesis, y tiene como apostolado propio dar testimonio de Cristo individual, como decían ayer, ese es ineludible, y si es colectivo también mejor, pero el propio específico, el que más les caracteriza, es precisamente el que puede hacer y debe hacer a través de su trabajo, a través de la relación de la vida social, a través de la participación en la vida pública. Ese es el más específico suyo. Y el que, si no se trabaja ahí, los otros están bien, pero no pueden cubrir el hueco que esté dejado. Bien, entonces los miembros laicos, por lo tanto, participan en la función evangelizadora de la Iglesia en el mundo y tomando ocasión del mundo, es decir, precisamente en las circunstancias, en los modos, en el estilo de vida, en todo lo propio de ese mundo, ahí han de hacer apostolado. No dar por supuesto que eso tiene que ser secularista y sin Dios, sino llenarlo de Dios y llenarlo y de hacerlo todo de un modo que lleve a Dios, que no dificulte, que ayude. Bien, entonces ya sea, y aquí están los 3 puntos que vamos a analizar, con el testimonio de su vida cristiana, punto primero, o sea, en el mundo y con ocasión del mundo y con los medios del mundo, primero, como testimonio de vida cristiana. Segundo, colaboración que prestan para ordenar según Dios los asuntos temporales, la vida cultural, la vida política, la vida social, la misma asociación de vecinos, todo según el Espíritu de Cristo. Y por último, también ofrecen su cooperación al servicio de la comunidad eclesial de acuerdo con su modo de vida secular.
Entonces, primer apartado, vamos a analizar el testimonio de vida. ¿Cómo tiene que dar un laico testimonio de vida? ¿Qué aspectos incluye el testimonio de vida? Primero, incluye un testimonio silencioso, que durante bastantes años, los últimos años, se ha acentuado mucho este testimonio, en detrimento de otras cosas. Es decir, ¿en qué consiste el testimonio silencioso? Primero, dos aspectos primeros. Uno, una competencia verdadera en el campo profesional y social. Es verdad que cómo vamos a decir, cómo vamos a llevar a Dios a las almas un señor en una oficina que llega tarde, que luego se va a hacer la compra, que no hay quien lo pille, vuelva usted mañana, yo hay sitio donde voy. Si voy antes de las 11, no han llegado. Si voy después de las 12:30, se ha alargado. Es que es desesperante, ¿verdad? Y si vas a las 11:15, se han ido a desayunar. Claro, dices, no, pero yo soy un laico, estoy muy comprometido con Cristo en la parroquia. Bueno, tú eres tonto, chico. Tú estás dando un antitestimonio. A mí háblame de todo lo que quieras, que me suena música celestial. Tú eres un cara dura. Entonces, así no puedes dar testimonio de Cristo. Entonces, lo primero, era competencia en el campo profesional y social. El que más responde, el que más se preocupa de los compañeros, el primero que llega a la oficina, el último que se va, etc. Pero además, esto unido a una ejemplar vivencia y promoción de los valores puramente humanos, pero que son buenos y que Dios los quiere. Por ejemplo, el respeto a la persona humana, la veracidad, la justicia, la bondad de corazón, la fortaleza de alma, la constancia. Claro, que te quedas con este hombre, claro. Si resulta que en el taller el más mal hablado es el cristiano, pues, porque el otro, como es musulmán, ese no dice tacos, y él, digo yo, no sé, que a lo mejor dicen más, pero bueno, o el otro, y después resulta que este que es el bueno es el que peor habla. Pues chicos, esto no. O de este cualquiera le pide un favor porque no te va a hacer ni de pitorreo, o este resulta que miente más que habla. Pues claro, no, pero yo voy a misa todos los días y yo soy muy cristiano, y esto está el mundo lleno, en la mili, que en la mili hay muchas anécdotas. Pues me acuerdo que en una mesa ahí comíamos un porrón. Los viejos cuentan batallitas, ¿qué vamos a hacer? Sacrificáis. Y entonces, pues no sé si 12 o 14 en cada mesa, una mesa muy grande, y empezó uno que no me había visto antes, claro, pues bueno, a meterse así un poco con la religión, a soltar pullas y decir que día en el mundo de hoy la religión no tiene lugar, no sé qué, no sé cuántas. Y lo bueno fue que otros muchachos que estaban alrededor, bueno, pues ya teníamos más trato, habíamos hablado más, tal y cual, pues empezaron a defender la religión. A veces lo hacían muy mal, los pobres casi no sabían ni cómo expresarse, pero sencillamente defendían la religión. Y claro, el otro se fue achantando, en vez de quedar bien, en vez de que le aplaudieran, pues se fue achantando, y al final resulta que era de movimiento apostólico, de uno de estos que son, no me acuerdo de cuál, pero era de como una tercera orden, de una orden de esta, que están con una orden religiosa, un movimiento que depende de una orden religiosa. Había intervenido en Jornada Mundial de la Juventud, incluso como uno de los delegados que habían comido con el Papa allí, que comen unos cuantos, y resulta que estaba ahí en medio del cuartel haciéndose el gracioso y metiéndose contra la religión. Bueno, pues claro, este señor apostolado. Pues sale con el Papa a la Jornada Mundial y todo el mundo lo aplaude, pero delante de Dios no vale, esto no vale para nada. Entonces, primer aspecto, digamos, el humano, y que en esos valores humanos no le gane nadie, o por lo menos haga el esfuerzo para que no le gane nadie. Si yo tú mejor, pues estupendo, ojalá todos fueran tan santos que esto fuera... Bien, esto es una labor positiva, prepara el camino al Evangelio, pero hace falta una segunda vertiente de testimonio que sea específicamente cristiana, porque también se ha dicho mucho en estos tiempos recientes, bueno, yo doy testimonio de Cristo siendo honrado, porque lo que hace falta es que yo sea honrado, que sea una buena persona. Entonces no, con eso no da testimonio de Cristo, Segundo punto que insiste el Papa es que ser verdaderamente discípulos de Cristo. Si falta esta segunda faceta del testimonio, el cristianismo se diluye en secularismo y no tendrá fuerzas, ni siquiera para vivir las virtudes humanas. Si falta la adoración, la acción de gracia, la actitud reverencial de cara al Padre, la oración, la esperanza,
La conversión, esto es de un obispo, pero no puedo decir la cita porque si no nos morimos, vamos cortando. Si falta esto, no hay auténtico testimonio de vida digno de un cristiano. Y a lo mejor esto en muchos momentos la otra persona no lo ve, pero se manifiesta por todas partes. Y se manifiesta por todas partes porque, segundo punto, aparte del testimonio silencioso de vida, está el anuncio explícito de Jesucristo. O sea, el testimonio de vida ya tiene que incluir un amor a Jesucristo y que se manifiesta en cómo se vive. Que no le da apuro ni siquiera rezar un rato en el taller, cuando tiene un rato libre, igual que los otros se van a tomar un café, pues se va un rato a rezar. A lo mejor se va un rato con los compañeros, pero aprovecha otros minutos para rezar. O hacen mil. Pero aparte está, segundo punto del testimonio, el anuncio explícito de Jesucristo. No se agota el apostolado laico en un testimonio silencioso. El verdadero apóstol, dice el Concilio Vaticano II, número 6, el Apostolica Actuositatem, busca ocasiones para anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe, ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos, estimularlos en mayor fervor de vida, porque la caridad de Cristo nos constriñe. En el corazón de todos debe resonar aquellas palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizaré. Bueno, por lo tanto, el testimonio cristiano es una presencia activa que busca anunciar explícitamente, que es verdad que la anuncia muchas veces implícitamente, pero otras veces explícitamente. Claro, ya determina en qué momento, porque claro, luego hay la gente, ¿cuántas veces tengo que anunciar a Cristo al día? Pues digo, las que puedas. Un día estás trabajando solo en la máquina, pues no podrás, pero otro día, pues te pones morado, porque es que pasa por allí todo el mundo y aprovechas, hombre, con vista, con delicadeza, pero eso lo va enseñando el Espíritu Santo a los que tienen delicadeza. Y luego a lo mejor un día lo hago mal, y otro pues ya aprendo y me corrijo la siguiente, todo eso con mucha paz y tranquilidad, pero de verdad está ahí ese deseo de llevar la presencia de Cristo, incluso el nombre de Cristo, a todos con los que convive. Bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, llega a decir el concilio que es una obligación de todo cristiano, allí donde desarrolle su existencia, manifestar a Cristo con la palabra y con la vida. En el documento Adyentes, número 11, párrafo primero. Por lo tanto, los laicos, dice también el código, hay que sacar el código, para eso somos de derecho canónico, hay que sacar el código. En el canon 229 dice que en virtud del bautismo y la confirmación, 229, los fieles laicos son testigos del anuncio evangélico con su palabra y con el ejemplo de su vida cristiana. Bien. Entonces, aparte hay otra cosa, si la fe se fortalece dándola, la fe se debilita cuando desaparece o mengua la actividad apostólica. Ahora, este testimonio de vida y este anuncio explícito de Jesucristo se hacen en un estilo de vida secular. El testimonio de vida adquiere una nota específica, al mismo tiempo una eficacia peculiar, por el hecho de que se lleva a cabo desde dentro del mundo, desde una vida que no se diferencia externamente de las de los demás hombres. Por ejemplo, pues eso, que al Señor, que está todos los días subiendo las cargas del hormigón para construir el edificio, pues muchas veces ni va a ir a la iglesia. Pero, aunque fuera a la iglesia, tiene una peculiar eficacia que el compañero al lado le diga: oye, ahora que estamos descansando un ratillo, ¿rezamos el Ángelus? ¿Y qué es eso? ¿No? Hombre, el resto de las Ave María, así. Pues eso para él tiene una eficacia particular. Así lo dice la iglesia, pero es que es de sentido común, por una vida que no se diferencia externamente de las demás hombres, por unas personas que son laicos en medio de los otros laicos, pues le da un valor especial a ese apostolado. Además, así, aquí vamos a hacer como un paréntesis, es preciso tomar conciencia que la verdadera secularidad implica la dimensión religiosa. Claro, no podemos caer en decir, tenemos una realidad religiosa, vamos a la iglesia y tal. Y luego está el mundo del trabajo, el mundo de las relaciones sociales, que ese es un mundo secular, sin Dios. Perdón. Todo está transido de Dios. Y a Dios hay que hacerlo presente en todas las realidades del mundo. Y a pesar
de las teorías que han dicho lo contrario durante tantos años. Claro, esto es que es para meterse, si me meto, como me gusta enrollarme en eso, no avanzamos. Solo un resumen, que la teología de la muerte de Dios fueron los teólogos protestantes, pero caló mucho en los católicos, que en los años 60 dijeron que fuera Dios de toda la realidad secular, se quitara Dios y que la religión no tenía futuro. El hombre iba a un mundo arreligioso. ¡Qué vista! ¡Qué listos! Madre mía. Uno de ellos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se me ha olvidado, pero que todavía vive, ha reconocido que la historia ha sido el desmentido más grande a su proyecto. Ha ocurrido todo lo contrario. El mundo ha ido cada vez a más religioso. No a más cristiano. ¿Por qué? Por la crisis interna del cristianismo. Pero nuevos movimientos religiosos florecen por todas partes. Los cristianos también, es verdad. Pero quiero decir, mucha gente se la lleva a la secta, se la llevan estos movimientos religiosos sui generis, la New Age, la nueva era, porque nosotros estamos cruzados de brazos, despreocupados, sin trabajar, olvidados de cómo está el mundo, ¿no? Yo digo que hoy hace falta la pastoral de la supervivencia, que es pues esa de Filipinas. Coge el helicóptero, vamos a rescatar todos los que podamos. Es que ya no puedo más, pues duerme 4 horas, venga, descanse un poco y vámonos a rescatar más. Los que sabemos hemos salvado y los que no se van a morir. Bueno, pero déjalo, vamos a planear, vamos a ver si... Pues como planeé mucho, no queda ni uno. Mueren todos. O sea, es la pastoral de la supervivencia. O salimos a salvar a los que podamos, o no queda ni uno vivo. Bien. Pues ciertamente la teología de la muerte de Dios ha sido una mentira enorme, pero ha calado en muchísimas partes. Entonces es al revés. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 22, dice que Jesucristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y descubre la sublimidad de su vocación. Es decir, que a la luz de Jesucristo es como se puede entender realmente qué es el mundo, cómo tiene que funcionar el mundo, y sin Jesucristo ni siquiera se va a poder entender bien el mundo, ni llevar bien las cosas meramente humanas. Digamos, en las que no hace falta explícitamente la revelación, pues ni en eso van a atinar, ni siquiera si en eso van a hacerlo bien. Bueno, y ahí está la educación. Cuando se ha quitado Dios de la educación que ha ido al caos, pero al caos. Cuando hoy se pone una educación católica en condiciones, católicos de verdad, el otro día me decía un obispo, queremos colegios católicos en nuestra diócesis, pero católicos de verdad, porque muchos llaman católicos y no lo son. ¿Qué ocurre cuando hay un colegio católico de verdad? Pues que van a romperle los cristales, le hacen la vida imposible, le llaman de todo, pero se llena, porque los padres, hasta los de los ateos, quieren que su hijo sea bueno, quieren que su hijo sea una persona buena. Entonces, ¿dónde salen mejores personas? En los colegios católicos de verdad. Bien, pues, bien, venga. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que un estilo de vida secular, hemos de entender que secular no significa mundano, y esto hay que distinguirlo muy bien. Entonces, pero esto sería un campo para entrar. Bueno, lo voy a apuntar, voy a decir que existe el asunto, y en otras jornadas, Padre Moreno, pues se puede meter este tema aquí, pegar duro y profundizar en este tema. Porque claro, la desorientación que ha habido en la caracterización de esta vida secular, por ejemplo, yo soy secular, por lo tanto yo digo tacos o yo estoy todo el día en el bar. Pues mire, mi padre no va a los bares y no dice tacos, entonces ¿qué es un fraile? Yo soy secular, así que yo estoy en el bar y yo digo tacos. Bueno, yo no digo que no vaya uno a un bar en una circunstancia tal, pero un señor que va de bares, pues ya no es un señor muy virtuoso, ¿no? Como a un bar le pusieron el suspiro, porque cuando cerraba los demás, este estaba abierto. Entonces iban haciendo toda la peregrinación y al final acababan en el suspiro, ¿no? Porque era el último que cerraba. Bueno, es que yo soy secular. No, usted es secular, no, usted es mundano. Eso lo hacen los mundanos, no los seculares. La verdad es que a lo mejor un hombre por su tiene que ir a un bar, por se lo exige, en ese caso, por lo que sea, por un compromiso, una cosa. O es verdad, no sé, que, no sé, el otro ejemplo que he puesto ya se me ha olvidado, pero bueno,
que puede, lo de un taco no hay ningún ejemplo para justificar, ¿eh? A mí eso lo veo clarísimo, hay gente que sí lo quiere justificar, es una mala educación y se acabó. Yo eso lo veo más claro que... Pero bueno, que quiero decir que puede haber algunos puntos de estos que bien, que a lo mejor exijan algún comportamiento así en un momento determinado por una causa justificada, pero que eso signifique secular, no. Entonces hay que distinguir muy bien lo que es mundano de lo que es secular. Claro. Bien, entonces cuando hablamos de un estilo de vida secular nos referimos a todos los aspectos que son compatibles con la fe moral cristiana, pero que varían de unos sitios a otros, pues depende al tipo de trabajo, a la cultura en que se desarrolla, el lugar donde se desarrolla nuestra vida, etc. Pero esas mismas realizaciones pueden estar marcadas en parte o en su totalidad por el pecado y necesitar una purificación. Si esto, cuando hay claridad de ideas, luego puede ser a veces difícil el discernimiento. Pero ¿qué ocurrió cuando España fue a América? Cuando España fue a América y tenían las ideas muy claras, y si tenía alguna duda les preguntaban a los teólogos, no al primer listillo de moda, sino a los teólogos y a los más santos, iban a Salamanca, Francisco Victoria, esta gente, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí los indios estos señores van como Dios los trajo al mundo. ¿Esto está bien? Pues mira, no, pues procurar vestirlos, y los misioneros los vestían. Ahora no, hay que dejarlos en su cultura, y porque ellos son muy buenos sin llevar ropa. Son muy buenos sin llevar ropa, y también hay violaciones, también hay adulterios, también hay incestos. Es así. Entonces eso hay que cambiarlo, porque eso no puede. Ahora, aquí estos señores se adornan con plumas, dan botes y tal, ¿y hacen algo malo con eso? No. Pues entonces que siga. Entonces, por ejemplo, España guardó todo el folclore sudamericano que se ha perdido en América del Norte, ¿no? Y guardó un montón de tradiciones que se podían guardar, que eran compatibles con la fe, que eran otras formas distintas de expresar la cultura. Pues está muy bien. Cuando esas formas de expresar la cultura contradicen a la fe o a la moral, hay que cambiarlas. Pues sí, aquí tienen la costumbrecilla de lo que pone al Señor en el altar, le abren en canal y le quitan el corazón. ¿Y eso qué hacemos? Hombre, eso no creo que lo preguntaran siquiera, ¿no? Es decir, eso está mal y hay que quitarlo. Ahora se está diciendo que España destrozó la cultura americana porque acabó con los sacrificios humanos. Esa es una forma de expresión de ellos, que está muy bien, claro, que le pregunten a los que eran sacrificados, a ver qué les parece, ¿no? A ver qué dicen. Pues, o sea, está muy clarito. Lo que es compatible con la fe y con la moral, no hay problema. Aquello que daña a la fe y la moral, hay que cambiarlo. Bien. Entonces, igual ocurre ahora, en las condiciones de vida, de trabajo, de cultura de nuestro alrededor, hay muchas cosas que son compatibles con la fe y hay otras muchas que hay que cambiarlas. El otro día salía el señor Luis Roldán de la cárcel. Aquí los jovenzuelos no lo han sabido, pero los que ya tenemos algún año, ya llegamos a los 30 y bueno, y unos cuantos más, pues resulta que este señor decía: sí, que me asombró la sinceridad, he cometido muchos delitos, pero lo hacía todo el mundo en el gobierno. Bueno, pues ahí está claro que ahí no se puede transigir. Pues te echan, que te echen, pero no se puede transigir, ¿no? Esto no es compatible con una fe cristiana ni con una moral natural, pues. Entonces saltamos. Segundo punto que es necesario, campo fin que persigue el apostolado seglar y que es el más específico suyo, el específicamente laical. O sea, mientras que el testimonio de vida también lo tienen que dar los clérigos y el trabajar, cooperar con la Iglesia en sus apostolados confesionales, digamos, también lo tienen que hacer los clérigos o los religiosos. Este que vamos a hablar ahora es el específicamente laical. El laico tiene que hacer todos, pero este, digamos, es su campo más específico, más propio. A los laicos, dice el Lumen Gentium 31, corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Por lo tanto, el apostolado laico se ejecuta principalmente en su trabajo profesional y en todas las demás actividades que le corresponden como ciudadano del mundo.
que, como decíamos ayer, es mucho más grande de lo que nos parece, la trascendencia que tiene nuestra acción en el mundo. Bien, ¿cuál es el fin de la redención? Hacemos otro paréntesis, qué lío. Pero es que lo explicamos rapidito. ¿Para qué Jesucristo ha redimido el mundo? Dice el Vaticano II, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, primer fin fundamental, la salvación de los hombres, se propone también otra cosa, ¿el qué? La restauración de todo el orden temporal. No es indiferente, estamos Jesucristo Rey, miles por lo menos, ¿no? Decenas de miles seguramente, de seglares, sacerdotes, religiosos murieron aquí en España, sobre todo en la Guerra Civil, pero ya antes algunos, diciendo viva Cristo Rey, deseando con toda su fuerza y trabajando para que se organizara la sociedad según Dios, según Jesucristo. Y hoy día ha entrado incluso en muchos ambientes clericales que en la sociedad civil nosotros no nos metemos, como que no, respetando su autonomía, pero tanto como cualquiera y más todavía, en virtud del mandato de Jesucristo. Como ciudadanos tenemos el mismo derecho que los demás, y en virtud del mandato de Cristo más que ninguno, derecho y obligación. Entonces también es importante que se restaure el mundo. Otra cosa, cuidado, la salvación de los hombres, evangelización y santificación de los hombres, salvación de los hombres, ese fin está asegurado si ponemos los medios. Santa Teresita decía, medios eficaces, medios infalibles para convertir el mundo, la oración, la penitencia. Tú haces eso y seguro que consigues los fines de santificación de los hombres, seguro. Punto segundo, la restauración del orden temporal, eso ya no está seguro que lo consigas. Es decir, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, vivo ejemplarmente, entonces la sociedad va a ser mejor y vamos a ser una sociedad justa y entonces conseguiremos una sociedad ya libre del pecado. Mentira. ¿No lo ha prometido Jesucristo? Mentira. Jesucristo no ha prometido nunca jamás eso. Y buscar un pasaje del Evangelio en que lo diga. Nunca jamás. Ha prometido el triunfo en la otra vida. Aquí no. En primer lugar, él fracasó. Entendedme. Él no fracasó absolutamente en nada, pero aparentemente, si eso fuera verdad, si la sociedad tenía que ser mejor, cambiarla, Jesucristo hubiera sido el primer fracasado. La sociedad romana no cambió, quedó como estaba, aparentemente. Entonces, a veces vamos a conseguir éxitos temporales y otras veces no. A veces, ahí está la caída del comunismo, consiguieron los polacos llevar un gobierno que no fuera corrupto, cambiar a sociedad opresora, comunista, salvaje, anti-libertad, anti-humana, anti-todo, por una sociedad mejor. Luego nos durará poco, pero aquello fue un cambio a mucho mejor. ¿Consiguieron un éxito? Otras muchas veces no hemos conseguido ningún éxito. Los primeros 300 años la sociedad romana no cambió, esencialmente no cambió. ¿Habían fracasado los cristianos? Que va, éxito rotundísimo, pero la manifestación externa no se produjo. O sea, triunfo en este mundo Jesucristo no nos lo ha prometido. A veces se producen y a veces no. Y son efímeros. Los mismos triunfos en este mundo son muy efímeros. Cambiamos la sociedad. Empieza un sistema justo. Tal, a los 4 días ya se ha corrompido el que mandaba y ya lo ha echado a perder y el otro. En este mundo esto es así. Pero sabemos que luego pero que si no trabajamos por cambiar este mundo también aquí abajo, después no vamos a tener recompensa en el cielo. Trabajamos aquí, nos matamos, no conseguimos nada, hemos conseguido un cielo impresionante en el cielo, y además esta sociedad seguramente cambiará después. Como los 300 años de sacrificios de mártires, luego produjeron seguramente esa sociedad medieval fundada en Cristo, respetando la moralidad, con muchos casos de corrupción y tal, pero el ambiente ayudaba al bien. Ahora ayuda al mal, nuestra sociedad ayuda al mal, y hay que cambiarlo. Y hay que poner nosotros los medios para cambiarlo. Lo conseguiremos o no en este mundo, pero es obligatorio ponerlos. Bien,
Entonces, bueno, pues ya está. Ahora, resumido con esto. Bien. Bueno, pues sí. Sí. Bueno, es que aquí hay una discusión, Bueno, un poquillo, pero poco. Bien, es esta acción temporal, hay que tener también cuidado. O sea, el trabajo como tal, la dedicación, la participación en la vida social, en la vida pública, bien, todo esto puede ser una acción apostólica, pero por sí mismo no lo es. Quiero decir, esto lo hacen todos los hombres también por otros intereses. Los masones para establecer el reinado de sus ideas en el mundo. Otros para ganar dinero y así tener influencia a los demás y ser poderosos. Otro, cada uno intenta cambiar el mundo con unos fines. Entonces, la mera acción temporal puede ser actividad apostólica, pero no basta por sí mismo. Tampoco basta, en principio, el hecho de que mi trabajo, mi acción en el mundo esté inspirada por amor a Cristo, informada de espíritu cristiano. Tampoco basta eso de por sí. Hace falta un tercer elemento, y es que esta inspiración cristiana se manifieste con claridad a todos los hombres. Esto es importante, y lo dice el Concilio Vaticano II. Dice la Apostólica Nectositate número 2. Han de esforzarse por evangelizar, santificar a los hombres y también por perfeccionar el orden con espíritu evangélico, el orden temporal, dice, de tal forma que su actividad dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Han de hacer manifiesto a Cristo, dice el número 31 de la Lumen Gentium, los seglares, en medio del mundo a través de su misma vida social y laboral. Lo otro sirve para no cristianos, que pueden acercarse al Evangelio buscando el bien del mundo sin más, digamos por mero espíritu altruista, de compasión de los demás. Si aquí no procede de Cristo y no manifiesta a Cristo, para nosotros no es suficiente. El hacer el bien social, hacer actividades buenas humanamente hablando. Pero bueno, venga, con eso lo dejamos ya. Y precisamente los laicos, dice el Lumen Gentium 35, cuarto párrafo, los laicos cuando están ocupados en las actividades temporales pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo. Juan Pablo II nos advierte la Christi Fideles Laici de 1989 que había en el camino postconciliar, después del concilio, habían surgido dos tentaciones muy peligrosas para los laicos, a los que no siempre habían sabido sustraerse. ¿Qué tentaciones eran estas? Primera, la de reservar un interés tan marcado por los servicios y tareas eclesiales que se ha llegado a la práctica dejación de las responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político. Es decir, que bueno, yo ayudo a la parroquia, yo ayudo en esto, lo otro, que hay que hacerlo, no dice el Papa que no haya que hacerlo, pero entonces ya, como yo soy muy bueno, allá hago esa obra apostolado, no, el trabajo, pues están los de comisiones obreras, y me iban a armar un lío, no veas. Ahí en el colegio, quita, pues enseguida están los otros, te empiezan a armar unos líos, los ateos, que no, déjame a mí en paz. No te puedes sustraer, no te puedes engañar. Ahí tienes que dar testimonio de Cristo, es absolutamente esencial, dice el Papa. Y la tentación segunda de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas. Es decir, que soy cristiano pues en este ambiente o en estas personas o en determinados momentos, del sábado por la tarde hasta el domingo, y luego de lunes a viernes dejo mi
mi fe en la puerta de la oficina. ¿Sí? O dejo mi crucecita, o dejo mi insignia, ahora que está la insignia Católica en Nación por ahí pululando, se está hablando de ella, pues la dejo en la puerta de la oficina porque si no me busca líos. Que algún caso de estos ha existido, no en Católica en Nación, pero en otras instituciones. Porque Católica en Nación todavía es nueva, de nosotros depende lo que sea en el futuro. Por lo tanto, la tentación de refugiarse en una piedad individual, en un apostolado que no tenga apenas trascendencia pública social, pues es muy peligroso. También la otra tentación de asumir en modelos de sociedad secularista como algo que tiene que ser, que no hay más remedio, hay que respetar el pluralismo. Por el pluralismo también nosotros podemos decir algo distinto a lo que dice todo el mundo, ¿no? Podemos tener una palabra. Bueno, por lo tanto, realmente la vocación de los laicos a la santidad se expresa en ellos particularmente en la inserción en realidades temporales, participación en las actividades terrenas. Bien, dice el Papa Juan Pablo II, en el discurso que he tomado, pero lo toma a su vez de Evangelii Nunciandi, que salió también ayer, del Papa Pablo VI, 1975, que hoy más que nunca urge la acción de los seglares, la acción de los laicos, porque la mayor parte de las realidades que mueven el mundo y que lo configuran, y está surgiendo un mundo nuevo, eso ya lo dijo el concilio en los años 60, está desapareciendo la sociedad cristiana tradicional occidental y surge un mundo nuevo que ya vemos que se está desmadrando tanto que los mismos ateos ya dicen que qué es esto, mientras que los cristianos no nos atrevemos a decir ni pío. Por ejemplo, es una vergüenza que, bueno, ahora sí lo ha dicho, por primera vez, luego no lo ha hecho, pero el ministro Gallardón, con todo lo que sea y todo lo que haya sido, y todo lo que se decía de él, y seguramente con razón, pues es el primero que ha dicho que el aborto estaba mal. Primer ministro vamos a decir, de derechas que ha dicho eso. Pero es que algunos eran de instituciones eclesiásticas, algunos eran de movimientos de apostolado importantes y en teoría muy fieles al Papa. Ni uno dijo públicamente el aborto es un crimen. Y este señor ha dicho, no existe derecho al aborto, eso es una salvajada, no puede haber derecho a matar, lo ha dicho. Después ha dicho que iba a hacer, no ha hecho nada hasta ahora, pero lo ha dicho, es un primer paso, es que ni un católico lo había dicho. Algún católico ha dicho tacos y que machote soy, que digo tacos, otro ha dicho no sé qué, pero decir sencillamente que es un crimen matar a un no nacido no lo había dicho ningún ministro católico hasta ahora, en 30 años de este régimen que tenemos ahora, o 35 o 40. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, estos campos de la vida pública, cuando digo pública digo en general, no ya política explícitamente. Cuando digo política, pues me refiero a eso, a participación en partidos, en asociaciones, en sindicatos, todo eso. La educación, los medios de comunicación social, algunos de los campos que nos señalaron. Esos campos de los que depende en buena parte el futuro de la humanidad está en manos de los laicos y son competencias de los laicos. Si ahí no hay laicos convencidos, enamorados de Cristo, dispuestos a dar la vida por el Señor, estamos perdidos, porque no se va a configurar la realidad según Dios. Surge Cuatro Mataos, pone una Radio María, que yo me acuerdo que cuando surgió, ahora, todo el mundo, Radio María, y qué buena Radio María. Cuando se puso Radio María, yo recuerdo muchas voces clericales que la querían cepillar, la querían exterminar. Y además, es una chapuza, eso no lo va a oír nadie, voy a rezar, a la gente no le interesa rezar. Qué listos que somos, qué listos. Bueno, pues Radio María seguramente sea la radio que más se escuche hoy día, y si no de las que más se escuchan, seguro. Un día alguien nos mandó, como ahora por internet te llega todas estas cosas que luego lo pones, es un videjo de esos pequeños que era una entrevista que le habían hecho a Monseñor Munilla en no sé qué tele pública, no sé si era una tele vasca o no sé la que fuera, pero una televisión pública, y decía el locutor,
bueno, usted es muy famoso por estar en Radio María, y hay que ver la cantidad de gente que oye Radio María. Lo dijo él, que eso no lo dice nadie, aunque lo sepan que es verdad, porque no les van a decir la competencia que les escuchan más que a ellos. Entonces, o sea, hasta los de la tele pública diciendo que hay que ver la cantidad de gente que oye Radio María. Bueno, pues Radio María va a ser un fracaso, eso no lo va a oír nadie, a quien le interesa tanto rezo. De luego, qué vista tenemos, qué vista para... Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando unas personas, y bueno, ahí colaboran sacerdotes religiosos y todo, pero la mayor parte seglares, ¿y qué ocurre? Pues que poco a poco esas formas de radio se van imponiendo, y hasta otras radios meten programas religiosos porque ven que tiene audiencia. Claro, vamos, que la han tenido siempre. De esto podía contar también muchas anécdotas, dichos por los locutores socialistas. Su programa, cuando ponían algo de religión, tenía mucha más audiencia que cuando no, y lo obligaban después a quitarlo. Esto, por decir nombres concretos y programas concretos, que ya no los voy a conocer porque hace 25 años, pero bueno. Ya, la historieta de los viejos. Bueno, ¿ves, Irene? Esto no lo has contado tú, las historietas de los viejos tú no las puedes contar. Bueno, pues seguimos. Ya me he perdido. Sí. Bueno, las principales fuerzas que configuran el mundo, dice el Papa, son campos en los cuales los laicos son especialmente competentes. Y estos ámbitos muchas veces están hostiles o indiferentes a la presencia de la fe. Por lo tanto, hay que entrar ahí y hay que transformarlos. Por eso los laicos son especialmente exhortados a que de forma diligente aclaren los principios cristianos, los defiendan y los apliquen a los nuevos problemas, a las nuevas realidades. Bien, bueno, seguimos. Que esto, aquí ya hay una labor también fundamental de los laicos. Por ejemplo, la Iglesia en todos estos campos da directrices, ilumina y dice, esto tiene que respetar estos valores, o esto tiene que tener estas mínimas exigencias, pero luego no tiene soluciones técnicas para los problemas. ¿Cómo hacemos una radio? ¿Hacemos una radio que dependa del obispado? ¿Hacemos una radio nosotros que dependa de nosotros? ¿Hacemos una asociación para que esto funcione mejor? Hacemos, hijos míos, como mejor creáis. Ahí está la santa libertad de los laicos y la santa autonomía del mundo. Y a lo mejor en un sitio conviene que sea de una forma y en otro sea de otra. Entonces, la Iglesia, por lo tanto, necesita que los laicos, aplicando los principios de la doctrina y en nada separándose de los principios de la Iglesia, lleven a cabo relaciones concretas, visibles, históricas, que puedan servir de modelo para la imitación por otros cristianos laicos, incluso por cualquier otro hombre de cualquier religión. Que, por lo tanto, el papel del laico es enorme. Es enorme. Y ahí, mientras no sea algo ofensivo a la fe, a las costumbres, no se puede coartar la libertad. Y esto se ha hecho. A mí es curioso, pero a veces hay medios de comunicación social que son corruptos totales y no hay una palabra de los pastores para condenarlos. Y luego sale un hombre por ahí que hace una iniciativa privada y vamos a ver si lo chafamos. Porque a lo mejor no me gusta del todo lo que hace. Pues si no te gusta del todo lo que hace, corrígele si tiene algún fallo, pero él es libre para sacar esa iniciativa bajo su personal responsabilidad. Y tú lo tenías que animar, exhortar y ayudar. En el Código Antiguo, y ahora están hablando de reformarlo también en ese sentido, pero vamos, también el concilio sale, aunque no está explícitamente en el concilio, en el código, de hecho se puede hacer. En el Código Antiguo salía que había instituciones, los laicos podían asociarse para fines buenos y tal cual. Pero además decía, también en asociaciones canónicas, digamos, de carácter católico, ¿no? Pero también pueden asociarse en asociaciones civiles, porque sea más conveniente así. Y decía el código, e incluso la Iglesia puede alabar y recomendar algunas asociaciones que sean civiles. Y de hecho se hacía. Y el concilio recoge eso también.
luego como se inventó las asociaciones privadas, pues eso ya no se sale en el código, pero de hecho es una posibilidad también. Entonces, incluso recomendar la Iglesia, no quiere decir que la apruebe, la recomienda. Mañana cambia la línea de esa asociación y retira la recomendación. Pero hoy por hoy, la Iglesia se alegra que exista esa institución y la fomenta. Y se lo dice a los laicos, que venga, hacerlo. Bien, entonces, aquí cabe en este campo la acción individual y asociada, como lo explicaron también ayer. Esto me lo voy a saltar deprisa, aunque habría que aclarar algunas cosas también, pero bueno. Pero de hecho es verdad que muchas veces la acción conjunta es necesaria para conseguir algunos fines. Por ejemplo, Radio María, ¿cómo puede llegar a tanta gente y hacer tantos programas? Porque apoya un montón de gente. Si apoyara uno solo, es imposible. Entonces, la acción conjunta es mucho más eficaz. Hoy por hoy, Radio María es una iniciativa civil, y no hay ningún problema en que sea una iniciativa civil. Y que la Iglesia puede decir, recomiendo Radio María, alabo y animo a que todos sean de ella, porque hace mucho bien, perfectamente. ¿No? Bien, y no están, bueno, pues yo, lo saltamos. Qué alegría, queda menos. Sí, porque aquí para expresar, con esto es lo fundamental, habría mucho más, pero bien. Luego, en el campo temporal existe la autonomía del laico. Voy a decir dos palabras sobre esto y prácticamente va a ser... Vamos a decir dos palabras sobre la autonomía del laico en el campo temporal y sobre la responsabilidad personal de él. Y ya pasamos al último punto, que también en dos palabras lo cepillamos. Así que ánimo, que llega al fin. Los fieles laicos, dice el canon 227, por lo tanto es en el apartado de derechos fundamentales del laico. Esto nunca había ocurrido en la Iglesia. Hacer una declaración de derechos y deberes de los laicos, de los clérigos, de los religiosos, no tan así, pero también hay algo. Pero bueno, ahora en la moda se ha hecho. Bien, tiene su vertiente positiva, muy positiva. En primer lugar, que hay que respetarlos. ¿Claro? Y en segundo lugar, que tenemos que dar ejemplo a la sociedad civil. No podemos exigir a los otros lo que nosotros no hacemos. ¿Qué dice el canon 227? Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozcan en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones están inspiradas por el espíritu evangélico y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materia opinable. Este canon es para un tema solo, A ver, dos ideas que intentemos dar. Primero, la libertad que compete a todos los ciudadanos. Pues esto mismo, yo quiero montar un periódico. Es que usted no me ha pedido permiso a mí, que soy su párroco. Es que no tengo que pedirle ningún permiso, tengo derecho a hacerlo. ¿No? Lo único que no puedo es utilizar, eso está en otro canon, utilizar el nombre de católico sin permiso de la autoridad eclesiástica, que también me lo puede dar. A nosotros nos lo ha dado, Católicos de Nación. Esperemos que no nos lo quite, o también no lo puede quitar. La Universidad Católica del Perú se la tengo que quitar. Ustedes no son católicos, así que yo le quito el nombre de católico. Se lo ha quitado recientemente, el año pasado, ¿no? Igual que lo pone, lo puede quitar. Pero, claro, porque católico me dice que yo obro en nombre de la Iglesia, me da una oficialidad. Pero yo en nombre mío, hacer una actividad de medio de comunicación social, de sindicatos, de lo que quiera, lo puedo hacer perfecta y libremente.
la Iglesia o el párroco o el obispo me podrá llamar la atención y me deberá llamar la atención cuando yo cometa errores doctrinales, cuando yo cometa errores morales, cuando yo vaya contra alguna de las doctrinas de la Iglesia. Pero mientras no hiera eso, es que no estoy de acuerdo en que hagas esto. Pero mire usted, es que usted en ese campo no tiene autoridad sobre mí. No quiero que hagas un periódico, porque aquí el único periódico se hace el de la diócesis. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Dónde está escrito eso? Eso es un abuso de autoridad que se ha hecho. Se ha hecho, ¿eh? Yo he tenido que actuar en casos de estos. La verdad tiene mucha fuerza una vez que se aclaran las cosas, pero claro, aquí estoy yo y tengo envidia y tal. Y como somos humanos pasan estas cosas, pero está escrito esto para que se respete, ¿eh? Bien. Y por lo tanto, la autonomía es, por supuesto, nunca frente a la exigencia de la fe cristiana. En cuanto me aparte de algún punto de la fe o de la moral, entonces sí que me debían llamar la atención, corregir e incluso desautorizar. Pero mientras todo eso sea correcto, todo lo demás, santa libertad de los hijos de Dios. Y cuanto más iniciativas hagan, mejor. Otra cosa será coordinar, decir, hombre, en vez de sacar 4 periódicos en esta tesis, ¿por qué no os ponéis de acuerdo y hacéis uno solo y tenéis más fuerza? Bueno, eso sí, coordinar, ayudar, animar, pero respetando la libertad de cada uno. Y luego también, aquí cuidado, porque hay campos en los que no hay una solución necesaria, obligatoria para ese fin. Por ejemplo, pues uno dice, eso, organiza un partido político. Es que yo creo que el partido político lo que tiene que hacer es, siguiendo este punto, va a ser eficaz y va a tener... Y otro dice, pues a mí me parece que no, que tiene que ser de esta otra forma, de esta otra forma, de esta otra forma. Y tú eres un ateo porque no haces lo que yo digo. Vamos a ver, es que esta forma puede ser lícita y esta también. Habrá que ver los casos concretos, pero puede ser que haya distintas soluciones buenas, plausibles, para un problema, y que las dos sean lícitas. Y uno no puede querer negar al otro la posibilidad de hacerlo, porque ahí se le ha ocurrido una mejor. Tú haz la tuya y deja al otro que haga la suya. Dice esto del Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero puede ocurrir que a otros, y con todo derecho, guiados por una no menor sinceridad, juzguen el mismo asunto de otra manera. En caso de soluciones divergentes, aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Porque yo soy cristiano, yo obro según el evangelio, tú eres un sinvergüenza. No. Entiendan que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Otra cosa es que hay muchas materias, por ejemplo la acción política, que disgregarse en muchos grupos no lleva a nada. Aunque tu idea sea muy buena y la del otro también, ceder un poquito cada uno y la opción conjunta consigue más. Pero en principio pueden ser las dos opiniones lícitas, buenas y plausibles. Bueno, hay que acabar, que además los caretos ya lo dicen todo. Bueno, pues por último, la última actividad, actuación, fin del apostolado seglar es el servicio a la comunidad eclesial. Bueno, y me quedaban ahí alguna cosa, pero bueno, ya, vamos. Servicio a la comunidad eclesial. Bueno, servicio a la comunidad eclesial. El código nos recuerda, Canon 211, que todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Por lo tanto, aparte de toda la actividad que hemos dicho apostólica del laico en su trabajo, en la vida social, en la vida pública, de su trabajo dando testimonio a Cristo, está también la acción directa en el apostolado confesional, directo, oficial de la Iglesia en parroquias, diócesis, movimiento apostólico seglar, católica nación, etc. Entonces, esto a vosotros no causa problema, pero a muchos pues les ha causado problema. El laico tiene todas
los derechos, incluso en la medida que pueda, la obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de contribuir al apostolado pues asistencial, de caridad, proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. Es urgente, hoy dice el Papa, la colaboración de los laicos en este campo. También dependerá en cada lugar, pero bien, es urgente, por lo tanto, y ya con esto. Bueno, pues casi aquí. Es que hay un último punto, pero sin aclarar los términos es imposible explicar de qué va, y si aclaramos los términos pues son 10 minutos más y ya claro, ya no puede ser. Haber organizado mejor las cosas. Pero bueno, digamos que en principio los laicos, dice el código, tienen capacidad para ser llamados para aquellos oficios, también eclesiásticos, encargos, que pueden cumplir según las prescripciones del derecho. O sea, también pues pueden y a lo mejor deben ser llamados pues para enseñar las ciencias sagradas, porque es un hombre que explica la filosofía muy bien, pues conviene que haya un profesor que sea un laico, porque aunque sea un seminario, pero es un competentísimo en esa materia, no lo explica nadie como él, pues va a ayudar mucho a la formación del seminarista. La participación en los consejos pastorales y económicos de las parroquias, de la diócesis, que los laicos pueden y deben establecer ahí una ayuda muy importante. La acción católica y otro movimiento de apostolado seglar. En fin, hay un campo enorme. Luego, ayer apuntaron algo, pero esto lo digo simplemente, sepáis que existe, pero no. Ayer apuntaron algo también de participación en ministerios que no son propiamente laicos. Por ejemplo, pues estar dando la comunión, estar en algunos sitios incluso como ministro extraordinario del bautismo o de los matrimonios o de tal. Hombre, cuando no haya otro remedio por falta de clérigos, los laicos podrán colaborar en lo que no exija el sacramento del orden, pero ese no es su fin, esa no es su grandeza. Ah, qué grande soy porque yo doy la comunión en la parroquia, es que ya todos tenemos derecho. Chicos, es tonto de remate. O sea, realmente, qué pena que has tenido que recurrir a ti, que no haya clérigos, qué pena. O sea, eso no es ningún derecho superior, es salirte de tu campo, no es tu campo, no es donde debías estar. A falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Pero no es donde debías estar. Pero se ha planteado así, se ha dicho una homilía por un señor con autoridad. Ya era hora que los laicos tuvieran tantos derechos como los clérigos. Mira, usted no ha entendido nada, ni que es un clérigo, ni que es un laico. Cada uno tiene unidad, decíais ayer, unidad de misión, diversidad de ministerio, diversidad de función. No es el ministerio propio de un laico. Otra cosa es que cuando no hay más remedio, pues se hace lo que haya que hacer, pero no es la ilusión de mi vida como laico. Bueno, digo de la vuestra, ¿verdad? Bueno, que con esto y un bizcocho, hasta mañana, bueno, hasta la próxima charla dentro de un ratillo. Lo siento lo que me pasa.